El análisis técnico se considera un método de inversión válido y consistente por una gran parte de la comunidad inversora. ¿Pero realmente tiene sentido lo que dice esta teoría? Atentos. Cuando una persona se aproxima a la inversión en bolsa, lo hace a través de dos métodos distintos, o por lo menos se encuentra con dos métodos distintos principales, el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental se basa en estudiar la información corporativa, la información económica, la información empresarial de las compañías que se quiere abordar. Es decir, si quiero estudiar cómo evolucionará la acción de Inditex, me pondré a revisar la información corporativa, económico-financiera que hay detrás del grupo Inditex. De esta manera podré averiguar si la acción de Inditex está infravalorada, en cuyo caso compraré esperando que su precio aumente, o sobrevalorada, en cuyo caso venderé o no compraré, me estaré quieto esperando a que caiga de precio porque ahora mismo vale demasiado en el mercado. Y después está el análisis técnico. El análisis técnico lo que busca es estudiar el comportamiento pasado de los precios del mercado, de los precios de cotización de ese activo, de esa acción de Inditex o de cualquier otro activo del que estemos hablando, y a partir de esos precios pasados, averiguar cómo se comportará el precio en el futuro. Es decir, no le interesa tanto buscar el valor intrínseco, el valor subyacente de lo que hay detrás de ese precio, sino simplemente dilucidar a dónde se moverá el precio en sí. Si bien el análisis fundamental se considera que es cierto, como no puede ser de otra manera, al final que una acción valga más o menos dependerá de lo bien que vaya el negocio que hay detrás. El análisis técnico sí que tiene suscriptores y detractores en la comunidad inversora, si bien estos detractores nunca se han molestado en articular una crítica global contra el análisis técnico, nunca hasta ahora. En este libro que veis a la izquierda de la pantalla, Contra el análisis técnico, un servidor explica por qué el análisis técnico no puede funcionar, no debería funcionar porque no tiene ningún sentido teórico. Y como no tiene ningún sentido teórico, la práctica que se construye a partir de esa teoría falla estrepitosamente. Y en este vídeo vamos a ver por qué los tres pilares teóricos que tiene el análisis técnico fallan, por qué están equivocados. Y esto es algo que nadie, o casi nadie, se molesta en analizar, se molesta en comprobar, en contrastar, antes de lanzarse a practicar análisis técnico. Principio número 1 del análisis técnico. El precio de mercado lo descuenta todo. No hay que sorprenderse de que esto sea muy similar a la hipótesis del mercado eficiente que ya lanzaran algunos académicos de las finanzas modernas hace algunas décadas. La hipótesis del mercado eficiente dice que el precio de mercado es correcto porque ya descuenta toda la información disponible. Es verdad que la hipótesis del mercado eficiente tiene tres versiones distintas, la débil, la semifuerte y la fuerte, pero en todo caso, el análisis técnico comparte esto con la hipótesis del mercado eficiente e incluso va un paso más allá. La hipótesis del mercado eficiente dice que en el precio pueden estar descontados o los precios pasados, o la información pública, o la información privada. El análisis técnico, al ir un paso más allá, dice que también el precio de mercado incluye cosas como las emociones. La codicia, la avaricia, la envidia, el caos, todo eso puede ir ya contenido en el precio de un activo, algo que la hipótesis del mercado eficiente no se ha molestado en añadir. ¿Y cuál es el sentido de que el precio lo descuente todo para el análisis técnico? Pues muy sencillo, y esto da cuenta de la importancia de este principio. Si los precios no lo descontasen todo, eso significa que habría información del mercado sobre el activo no plasmada en el precio, es decir, que los precios pasados, presentes y futuros no estarían descontando toda la información disponible y por lo tanto serían una especie de precios sucios, precios que no nos están diciendo exactamente todo lo que hay detrás, todo lo que concierne a ese activo cotizado. Y si los precios pasados son sucios, si no reflejan todo lo que hay detrás del activo, entonces usarlos para intentar aclarar por dónde irá el precio futuro será una tarea ridícula, una tarea inútil. Pues bien, ¿cuál es la crítica a este primer pilar del análisis técnico? Pues que el precio, número 1, no puede descontarlo todo
Y número 2, no puede descontarlo todo a un ritmo homogéneo. ¿Qué significa que el precio no pueda descontarlo todo? Pues que hay eventos, hay informaciones que aún no existen, y no existen porque no las han creado. ¿Quién las puede crear? Por ejemplo, si nos referimos a eventos catastróficos, como un terremoto o un atentado, pues es evidente que no tienen un creador humano, o en caso de que lo tengan, desde luego sus intenciones no van a estar incluidas en el precio del mercado. Pero es que no es necesario irse hasta estos eventos catastróficos para darse cuenta de que hay informaciones que todavía no pueden estar contenidas en el mercado. Por ejemplo, una decisión brutal, drástica de los bancos centrales, una decisión sorpresiva, tampoco estará incluida en el precio. Y tenemos que darnos cuenta de que estas decisiones de los bancos centrales, por ejemplo, son manifiestamente importantes en el mercado de divisas. Y el mercado de divisas es un mercado en el que hacer el análisis fundamental es muy difícil, porque es muy difícil adivinar el valor de una divisa en términos de otra divisa, y por lo tanto el mercado Forex es uno de los mercados donde más rienda suelta se da al análisis técnico. Pero sin necesidad de entrar en estos eventos catastróficos o drásticos, la información cotidiana, la información del día a día, se crea, se combina, se modifica, se deduce, se interpreta, se añade, se elimina constantemente. No hay posibilidad de que dos interpretaciones distintas de un mismo hecho den lugar a una misma conclusión. Y por lo tanto, esas interpretaciones distintas, esas distintas informaciones que están segregadas en la mente de cada individuo que participa en el mercado y también en aquellos que no participan directamente en el mercado, no pueden dar lugar a un precio de mercado que descuente todo. Que es materialmente imposible que el precio de mercado descuente toda la información que existe, se puede ver reflejado claramente en casos como el de GoWex. GoWex era una empresa española fraudulenta que fingía tener unas cuentas anuales mucho más holgadas, mucho más avanzadas de lo que realmente estaban, y que el mercado se había creído su farsa. Sin embargo, había algunos que apostaban contra GoWex, había algunos que manifiestamente decían que eso era un fraude. ¿Cómo es posible que el precio de mercado satisfaga tanto la percepción de unos como la percepción de otros? GoWex o es un fraude o no es un fraude, o tienen las cuentas mal o tienen las cuentas bien, pero no puede ser que ambas visiones sean correctas a la vez. No puede ser que el precio de mercado refleje sistemáticamente al mismo tiempo ambas visiones. Y por si esto fuese poco, tenemos que el descuento que hacen los inversores de toda esa información que supuestamente está contenida en el precio puede no ser homogéneo. No ya solo porque la tasa de descuento, que es el precio de la impaciencia, pueda ser distinta entre inversores. Si una persona va a fallecer dentro de una semana, entonces su paciencia será limitadísima, será cero. No tendrá paciencia para nada, no querrá esperar a largo plazo para nada. Sin embargo, para una persona joven, con vida por delante, que tenga la idea de legar bienes a sus hijos, entonces sí que habrá mucha más paciencia y eso significará una tasa de descuento menor. Pero ya no está el problema únicamente en cuantificar la tasa de descuento, sino también en saber qué función de descuento se va a aplicar. En matemáticas financieras se aplica lo que es el descuento exponencial, es decir, un flujo de caja ocurrido en el año 1 estará dividido por 1 más la tasa de descuento elevado a 1. El que ocurre en el año 2, lo mismo, dividido entre 1 más la tasa de descuento elevado a 2. Y así con el que ocurre en el año 3, 4, 5, 6 y hasta el infinito. Sin embargo, la psicología económica ya ha demostrado que muchas personas pecamos de lo que se llama descuento hiperbólico. Y este descuento hiperbólico implica que no descontamos todos los años de manera uniforme. No todos los años tienen el mismo peso a nivel de nuestra paciencia, de agotar nuestra paciencia para nosotros. Los primeros años que tengamos que esperar, o los primeros momentos que tengamos que esperar, serán mucho más duros para nosotros y por lo tanto les exigiremos un descuento mucho mayor. Y a partir de ahí ese descuento se irá minimizando a medida que avanza el tiempo. Pero en cualquier caso tenemos el mismo problema que teníamos con el hecho de que el precio no podía descontarlo todo. Incluso aunque pudiese descontarlo todo, ese todo que va a descontar el precio no puede ser descontado de una manera uniforme, de una manera homogénea. Si un individuo, un inversor,
tiene una función de descuento exponencial, porque se comporta como un Homo economicus, y otra persona, más dada a los sesgos cognitivos y a las heurísticas, tiene un descuento hiperbólico, entonces el precio de mercado no puede satisfacer nuevamente esas dos funciones de descuento de la misma manera. Un precio no puede ser correcto para alguien que aplique un descuento exponencial y a la vez ser correcto para alguien que con la misma información aplique un descuento hiperbólico. Y por eso, la primera base y la más importante del análisis técnico cae estrepitosamente. El segundo principio en el que se basa el análisis técnico es que el mercado se mueve por tendencias. Y aquí podría parecer que tiene razón. Podría parecer, mirando cualquier gráfico de casi cualquier cotización bursátil, que hay momentos de subida y momentos de bajada, que es lo que se conoce como tendencias. Pero incluso en este principio hay serios problemas. Lo primero, ¿por qué a los analistas técnicos les debería importar qué definición tenga la palabra tendencia? Bueno, pues porque el propio John Murphy, uno de los adalides del análisis técnico, uno de los máximos exponentes del análisis técnico hoy en día, dice que el único propósito del análisis técnico es identificar tendencias, la formación de tendencias en una fase temprana, con el propósito de colocarse en el lado del mercado y aprovechar la subida o la bajada para obtener un beneficio. Así pues, los analistas técnicos deberían buscar una definición de tendencia bastante estricta y bastante matizada. Eso de asimilar tendencia con picos y valles crecientes o picos y valles decrecientes va muy poco lejos y es muy poco incisivo. No aporta nada útil al analista técnico. Así que realmente tenemos que la tendencia que los analistas técnicos buscan en el mercado debería cumplir dos requisitos. Requisito número 1, estabilidad. Y requisito número 2, persistencia. La estabilidad es necesaria para que el analista técnico tenga tiempo de ver, de comprobar que se está creando una tendencia alcista o bajista en el mercado y de tomar posiciones a favor de esa tendencia. Y persistencia, que es que esa tendencia sea lo suficientemente prolongada como para que el analista técnico tenga tiempo de colocarse en ella y salir de ella antes de que se revierta o poco después de haberse revertido con beneficios. No vamos a profundizar mucho en estos términos porque están ya explicados y comentados en el libro, que os invito a leer a todos. Sin embargo, sí que vamos a dar algunas pinceladas. Respecto a la estabilidad, ¿son las tendencias del mercado estables? Bueno, pues probablemente la tendencia más drástica, más brutal que ha existido en el mercado bursátil en los últimos años, en las últimas décadas, fue la caída sin parangón desde 1929 hasta 1932, parte de la Gran Depresión americana, en el que el mercado se llegó a desplomar hasta un 90% de su valor. Pues bien, en este lapso de tiempo hubo 37 variaciones diarias en el precio de la cotización del índice del Dow Jones que supusieron un 5% o más hacia arriba o hacia abajo. Como estamos hablando de una tendencia bajista, lo esperable sería que de esas 37 variaciones importantes, de más del 5% en un día, la mayoría, la inmensa mayoría, de hecho, fuesen hacia abajo, fuesen bajistas. Pues realmente 21 de esas 37 variaciones, la mayoría, más del 50%, fueron alcistas, fueron hacia arriba, fueron movimientos hacia arriba que parecían estar anulando la tendencia que seguía el mercado. Así que la estabilidad de las tendencias del mercado no está garantizada ni por asomo. Y en cuanto a la persistencia, Jeremy Siegel, en su libro Stocks for the Long Run, pone a prueba un método de seguimiento de tendencias simplemente con una media móvil, durante 127 años. ¿Y adivináis qué pasó? Pues que una vez descontados los costes de transacción que hubiese tenido poner en práctica esa estrategia, este seguimiento de tendencias durante más de un siglo de historia bursátil hubiese dado una rentabilidad inferior a la del índice, a la de comprar y mantener y no hacer nada más. Y el tercer principio del análisis técnico dice que la historia se repite, que lo que ya ha ocurrido en el pasado volverá a ocurrir en el futuro porque las personas somos seres que nos comportamos de la misma manera en las mismas situaciones. Somos seres que tropiezan con la misma piedra.
Pero realmente, si la gente, y no necesariamente toda la gente, pero si la gente actúa pensando que la historia se va a repetir, entonces provocarán que no se repita. Existe un juego muy famoso llamado 2/3 de la media, en el que una muestra de participantes tienen que escoger un número de 0 a 100, y cuyo ganador será aquel cuya respuesta sea 2/3 de la media de los números elegidos por todos los jugadores. ¿Y qué pasará aquí? Pues que si la media de lo que eligen los jugadores, por ejemplo, es 50, resultará que 2/3 de 50 es 33,3 periodo. Así que los jugadores se anticiparán a lo que hagan los demás y en vez de elegir su número, tenderán a elegir 33,3 periodo. ¿Qué pasa si todos eligen 33,3 periodo anticipándose a esto? Pues que entonces 2/3 de la media serán 22,2 periodo. Y nuevamente puede haber gente que tenga conocimiento de que los demás van a jugar a este juego, van a darse cuenta de que 33,3 periodo es la respuesta correcta en cuanto a 2/3 de 50 y pueden anticiparse a ellos. Y así hasta que 2/3 de la media dé lugar a 0. Los resultados ganadores, a medida que vayamos iterando en el juego, se harán más pequeños hasta converger a 0. Este es un juego claro de interdependencia estratégica bastante simple. Imaginad la comparativa de la problemática, de la complejidad de este juego, de 2/3 de la media, versus la complejidad del mercado real, del mercado de acciones. En el mercado de acciones ni siquiera estamos jugando todos al mismo juego. La información que compartimos, las reglas del juego, tampoco es homogénea para todos. Así que nuestras actuaciones pueden discernir mucho unas de otras. Y desde luego, lo que ha pasado en el pasado no es indicativo y no es representativo de lo que puede llegar a suceder en el futuro. Así que, en resumen, el precio no puede descontarlo todo ni puede hacerlo a un ritmo homogéneo. El mercado no se mueve por tendencias, sino por saltos extraordinarios, y si se actúa pensando que el pasado se va a repetir, entonces no lo hará. Por eso la teoría del análisis técnico falla, y esta teoría da lugar a toda la operativa práctica del análisis técnico. Y por eso el análisis técnico, puesto que parte de una teoría fallida, es una metodología fallida.